qué tipo más hábil, ¿no? O sea, a ver, mi general Calles, pues sí, usted y yo estamos de acuerdo, ¿por qué no habla usted mal? Pues vaya, habla mal, para abajo. No aprendan de esto, así no se hacen las cosas, ¿ok? Pero básicamente, él tiene que hacerlo porque es parte de su proceso de consolidación y ratificación personal. Lo logra y luego tiene la parte en la que él cree, que es el reparto agrario, porque él cree en esto, está preocupado por repartir la tierra, por dar mejores condiciones de vida a la población agrícola de México, pero también porque lo usa para quitar del camino a los grandes hacendados que son generales, rivales de él. Y les quita su base de poder económico una vez que nacionaliza. Entonces lo que está haciendo él es que está poco a poco consolidando el poder central sobre los poderes regionales. Esto es muy importante que lo entendamos. El poder central se está consolidando y estamos eliminando los poderes regionales. Estamos quitando el cacicazgo que había sido imperante en México. Y aparecen sus grandes estructuras corporativas, no solamente políticas, sino también económicas. Empieza a definirse el Banco Nacional de Crédito Ejidal, empieza a definirse los institutos que van a dar apoyo técnico en las diferentes actividades, y así se va a ir creando poco a poco la estructura corporativa mexicana. Pero además, el Estado es el que concede los dones. Es una filosofía claramente en donde el Estado controla, maneja, dirige y le permite al sector privado participar. El impacto, por supuesto, que es el esperado. La reforma agraria resulta en más pobreza del campo, porque no estamos diseñados así, porque no va a funcionar la productividad, porque el campesino, aunque es muy emotivo el mensaje del señor que sale, porque es muy emotivo ese motivo para un individuo que había sido un peón maltratado durante años, que de pronto le digan eres dueño de tu tierra. Pero el problema es que no puede enajenarla, no puede hacer nada con ella. No es un derecho de propiedad individual. Es un derecho de propiedad individual dentro de un derecho de propiedad colectivo. El ejido es la fuente. La pequeña propiedad que dejamos es aprovechada por los pequeños propietarios, que ahora de grandes se hacen pequeños, para tomar las mejores tierras. El problema de esto, por lo tanto, es que no va a funcionar. Tenemos la quiebra, tenemos problemas, tenemos el hecho de que se politizan las organizaciones. Dádiva implica sujeción. ¿Quieres que te siga dando subsidio? Sigue votando por mí, sigue portándote bien conmigo. Y por lo tanto lo que tenemos es no un sistema sobre bases económicas, sino un sistema sobre bases políticas, en donde lo que prima es la decisión política, la voluntad política, el acercamiento político, el cuatachismo que se ha dado en nuestro país. ¿Ok? Y es el inicio de programas asistenciales con subsidios, reparto por la burocracia. Los burócratas, fíjense lo que dice al final Krause. Al final Krause dice en este clip que lo que hicimos fue sustituir al patrón por otro patrón, excepto que este otro patrón es el Estado. Pero nosotros somos el Estado, somos mexicanos, revolucionarios, nacionalistas. Y por lo tanto tenemos corrupción. Es otro tipo de corrupción quizá, pero es corrupción. Y controlamos la vida de los beneficiados. ¿Te quieres portar bien? ¿Quieres recibir el préstamo? ¿Quieres que te dé la chamba? ¿Quieres que haga tal cosa? Apóyame a mí. Los grupos obreros y los sindicatos pierden la personalidad inicial, que era de defensa verdaderamente de los derechos de los trabajadores. Cualquiera que hubiéramos definido eso, pero había una defensa. Ahora son estructuras corporativas del gobierno que son manipuladas para apoyo y respaldo del gobierno. Las grandes manifestaciones. Corro a calles y ¿qué es lo que tengo en la calle? Tengo a todo mundo apoyándome. ¿Sí? De modo que los uso para eso. Se establece, por lo tanto, el espíritu corporativo central, se define el nacionalismo revolucionario como el patrón ideológico de la nación. Y quien era la verdadera representación de izquierda, Lombardo Toledano, que si ustedes no lo han leído, por cierto, vale la pena que le lean algo. Lombardo Toledano es realmente el comunista intelectual de México. Y es interesante sus escritos, con todos los problemas, porque también quería dominar el país y ser presidente y demás, pero lo elimina como fuerza. ¿Y a quién pone en su lugar? Pone a Fidel Herrera, que es un hombre del sistema. Esa era la palabra clave, era el hombre del sistema. Bueno, ahora tenemos la mujer del sistema. No son equivalentes, porque el sistema no es equivalente, pero la estructura es la misma. Tenemos los sindicatos todavía funcionando,
con la nueva mujer del sistema. Es interesante porque mucho de lo que estamos viendo hoy procede de esto, porque no hemos logrado entender cómo tenemos que cambiar este concepto. El Estado es bien definido, es el tutor, es el responsable del crecimiento, del desarrollo, el garante de la justicia social. Es una definición de vida. Yo puedo no estar de acuerdo con ella, pero en su momento es lo que logra que haya una coalescencia alrededor de un poder y un crecimiento económico en México. ¿Okay? Y entonces tenemos este problema con los sindicatos, que al final es cómo cooptamos a los grupos rebeldes, los organizamos, les damos cierto poder y son gente del sistema. Y entonces lo que tenemos es que el Partido Revolucionario Institucional, cuando ya se constituye en Partido Revolucionario Institucional, mantiene el poder a través de estas grandes asociaciones, que hoy todavía están en el PRI. Yo le hago la broma a mis amigos de la CNC, que soy el único panista cenecista de México, porque en una reunión de aproximadamente 5,000 cenecistas que me invitaron cuando era secretario, cuando me empezaron a chiflar, ¿sí? Son puros priistas, entonces me paré y les dije, a ver, cuidado, acuérdense que yo soy el único panista cenecista de México. Entonces hubo aplauso general, tengo mi credencial, y soy el único cenecista que no está en el PRI, ¿sí? No cuenta para nada, pero igual, lo que tengo es, ya no me chiflan. Entonces, todavía sigue una estructura corporativa diseñada en esta época, hoy. Tenemos también a la CTM hoy. Seguimos teniendo todas estas estructuras que no han cambiado, y cuando pensó Salinas que lo iba a cambiar con el nuevo sindicalismo, creó simplemente algo parecido, que fue la Unión Nacional de Trabajadores, que apoyó la privatización de Teléfonos de México, y en donde ahí tenemos a Hernández Juárez, su líder, que se ha perpetuado en la Confederación UNT. La misma historia, porque no hemos cambiado los patrones de comportamiento. Todos los sindicatos siguen siendo en su mayoría grupos de poder que negocian, piden, dan por encima de la base trabajadora. Y tenemos todos los ejemplos que ustedes quieran, ¿sí? Tenemos todos los ejemplos de lo que yo llamo sindicatos capitalistas. Son capitalistas al final, apoyan el capitalismo, nomás que de una manera muy especial. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces? La vida sindical es un mundo aparte de reglas, opresiones y prebendas. El dinero se lo dan, no tienen que rendir cuentas, son independientes. El sindicato de los trabajadores de la educación recibe millones y miles de millones de pesos directamente del presupuesto federal, del cual no tienen que rendir cuentas. ¿Quieren ustedes campaña política? Háganse amigos, porque les va a llegar dinero. Pero no sé de dónde salga. Sí sabemos. Sale del presupuesto y de las cuotas de los trabajadores. Entonces tenemos una situación difícil. ¿Cómo es la composición? Por ejemplo, acabo de dar una plática en Monterrey. Me preguntaban sobre educación, me preguntaban cuál era el problema que yo había en educación. Le digo, pues muy sencillo. No es que no tengamos gasto público en educación. Nuestro país gasta todos los años el 7% del Producto Interno Bruto en educación. Es uno de los más altos del mundo. Gastamos el 0.4% en investigación y desarrollo. De ese 7% del PIB, 1% lo gasta el sector privado, es decir, la contribución del sector privado a la educación. El 6% restante es del sector público. De ese 6% restante, el 95% es gasto corriente. Gasto corriente son sueldos, salarios y ese tipo de gastos. El otro 5% es tecnología, educación de otro tipo, etc. ¿Okay? Bueno, pues tenemos un problema. Claro, esto no va a poder salir en el film, pero cuando me preguntaron que cuál era mi opinión para resolver, dije, pues muy sencillo, corten a la mitad de los trabajadores del sector salud y con todo ese ahorro inviértanlo en tecnología, en desarrollo, en otra forma educacional y van a ver cómo va a subir el nivel de educacional de México. ¿Por qué? Porque estamos entre los peores niveles educacionales en matemáticas y en lectura. Y están equivocados los que creen que las pruebas PISA que se ponen son pruebas PISA de repetición, de memoria o de hacer cálculos. Son de entendimiento, de ver si entienden los conceptos los muchachos. Solamente el 2% de los estudiantes de escuelas públicas están en el nivel superior. Esa es otra discriminación. Cuando vemos cómo está ocurriendo en México, lo que encontramos es que los estudiantes de escuelas privadas, más del 50% están en el primer nivel.
Los estudiantes de escuelas indígenas, como se les conoce, casi el 60% están en el último nivel. Mientras tengamos estas disparidades, tenemos injusticia social. Pero tenemos los sindicatos que defienden esto. ¿Qué defienden entonces los sindicatos? No defienden la mejoría de la educación, del petróleo, etcétera. Defienden un asunto corporativista que es el sindicato mismo. ¿Okay? Entonces tenemos sindicatos magisteriales contra la reforma educativa, sindicatos de salud contra la reforma de las pensiones, sindicatos de energía contra la reforma energética, los sindicatos en general contra la reforma laboral. Mientras tengamos esto en el país, tenemos una estructura de oligopolios, tanto en la parte productiva como en la parte que protege los derechos de los trabajadores. ¿Y qué se podría hacer para que los sindicatos tengan una rendición de cuentas? Pues lo primero es que verdaderamente saliera una ley en la cual se dijera que los sindicatos no pueden ser considerados como entes que puedan usar bienes públicos sin dar justificación. Pero eso requeriría que hubiera una modificación de la ley. Para eso requeriría que hubiera diputados y senadores que le respondieran al pueblo. Para que le respondan al pueblo necesitamos hacer lo que su colega hace un momento decía, que es que se puedan reelegir. Para que se puedan reelegir tenemos que cambiar otra ley, pero además tenemos que cambiar otra ley. O sea, son dos. Que haya reelección, pero también que se puedan postular de manera independiente, que no necesiten un partido. Entonces es muy fácil, todos ustedes pónganse, métanse, ganen y hagan el cambio. ¿Ok? Yo estoy con ustedes, yo trabajo con ustedes en eso, pero eso es lo que necesita México. No sonrían, se los digo en serio, no estoy bromeando cuando se los digo. Está en manos de ustedes, no va a estar en manos de nadie más. Yo voy a hacer todo lo que pueda en los próximos 25 años que me quedan de vida, pero ustedes tienen como 80 años de vida, así es que les toca más a ustedes que lo que ya hicimos nosotros. Y si no lo hacen bien, van a acabar como estamos viviendo nosotros. Lo que está pasando hoy. Lo que está viviendo hoy es lo que dejamos nosotros, los que estuvimos viviendo antes, ¿sí? De esto no tienen ustedes la culpa. Ustedes toda la culpa que tienen es haber nacido y estar aquí con nosotros. Pero a partir de que están educados todos, a partir de que están educados tienen esa responsabilidad. Eso es algo que no se lo pueden quitar aunque quieran. Ya sé que no les gusta, y qué aburrido, hijos, qué feo. Yo prefiero irme a Gringolandia. No. Hasta las personas de Estados Unidos se quieren quedar con nosotros, ¿sí? Yo nada más decía, ¿cómo es que podemos hacer un cambio nosotros? Y digo, no estoy muy metido en la política en primera porque... Pues primero métase. Ok, pero porque conozco gente que se ha metido y por más que ya sea que quiera hacer algún cambio, ya sea o que lo terminan convenciendo que tienen que hacer eso, o de alguna forma lo sacan, o lo amenazan y como que nunca existe la posibilidad de poder hacer algo más, ya que está como que muy controlado todo adentro. Tendrías que correr, yo creo que a todos los que están adentro del sistema para poder empezar de nuevo algo que tú quieres y como que cambiar el rumbo, pero si no, todos adentro están súper metidos. Siento que esto tampoco ponga la regla contaminado. La única manera de hacer es haciendo. ¿Sí? No hay otra. O sea, ¿quién perdió la batalla? El que dice ya la perdí y no le entra. Ese ya perdió. El otro, quién sabe, seguramente la pierde, pero puede hacer el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo dejarme convencer a menos que quiera dejarme convencer? O porque el otro tenía la razón, cuyo caso está bien, o porque decidí corromperme. Si me sacan, pues no me salgo, sigo. Oiga, pero es que me van a matar a 6 familiares como a los que acaban de matar allá. Pues sí, ese probablemente va a ser el costo para muchos. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar el precio? Muy pocos. Por lo tanto, tenemos que crear instituciones. ¿Okay? El problema es, las luchas individuales no funcionan. Son maravillosas, hacemos héroes, les levantamos estatuas. Y son necesarios. En la Iglesia Católica se necesitan santos, en nuestra estructura se necesitan héroes. Los héroes lo que nos permiten es tener ejemplos. Entonces va a haber algunos y los tenemos que usar. El punto real es, pero los demás que no somos héroes, ¿qué hacemos? Los que no somos héroes nos juntamos con quienes somos iguales y empezamos a crear estructuras alternas. Les pongo un ejemplo. Aquí enfrente hay una bola de bares, antros,
ruidosos y espantosos, y ustedes los frecuentan, ¿sí? Si descubren que en un lugar de esos hacen cosas incorrectas, dos cosas tienen que hacer. La primera es no ir y decirle a sus amigos y a los amigos que no vayan. Y la segunda es denunciar. ¿Van a tener miedo de denunciar? No denuncien, nomás no vayan. Y con que empiecen a provocar que no vaya nadie, ese bar o ese antro va a cerrar. ¿Okay? De que podemos, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que pensar medidas. Y entiendo que no quiero ser héroe y que no quiero que me maten, está bien. Pero hay formas de hacerlo que no implican eso. Pero también cada que hago eso, tengo que tener cuidado de no ceder la plaza. Si cedo la plaza, estoy fuera de ello. Bien complicado, no crean que es fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, ¿ok? Yo lo que estoy diciendo es, van a tener que intentarlo una, otra y otra vez, y sus amigos tendrían que seguir en la lucha. Hay una frase que dijo Gómez Morín que era brega de eternidad. No era mentira. Había una pregunta por acá y la otra por allá. Sí. Un comentario, ¿no? Que siento que muchas veces es como una excusa decir que el gobierno está tan corrupto que ya no se puede hacer nada más para decir, no, pues como yo no le quiero entrar a eso, no quiero participar en algo que tenga que ver con eso. Pero en mi opinión muy personal, siento que no hay que ser ni diputado, ni senador, ni estar dentro de la política para hacer realmente un cambio, ¿no? Que el cambio puede ser siendo, seas de la profesión que seas, te dediques a lo que hagas, mientras lo hagas bajo los lineamientos que muchas veces, bueno, nosotros afortunadamente en Puebla no estamos tan expuestos a extorsiones y ese tipo de cosas que pasan en otros estados, ¿no? Pero siento que dentro de lo que podamos hacer, no hay que poner como excusa el que, pues está fregado, ¿para qué entrar en esa? Bueno, No, es válida, es una buena opinión, pero lo que pasa es que tienen que entender, lo que tienen que entender todos es que no es tan fácil, ¿ok? O sea, el punto, no estoy tratando tampoco que vayan y ahorita se sacrifiquen para que todos se mueran mañana tampoco. El punto central es con cuidado dentro de lo que son los asperes, pero también con firmeza. Y vamos definiendo estructuras institucionales. El problema es esto que acabo de mencionar, es una estructura institucional. ¿Qué tal se organiza un grupo de estudiantes que vaya, revise, verifique, venga y reporte? Entonces somos muchos y estamos haciendo algo que es muy normal, se puede hacer. Y de esta manera ya todos saben cuál es el lugar al que no hay que ir. Y si nadie va a ese lugar se hunde. Y los otros entienden el mensaje y empiezan a hacer algunas cosas distintas. Pero si usted va ahí y fuma marihuana, y no me digan que no hay, entonces en el proceso, pues ocurre, ¿verdad? O sea, si había en mi época, hay en la de ustedes, ni modo. No, tampoco así que vengan a decir que son santos y puros, y tampoco, ¿ok? Pero de que podemos tomar acciones y hacer cosas, sí. Y hay que hacerlas, hay que evitar caer. Okay. Mi pregunta era, en referente a lo que ustedes habían comentado, ¿cómo saber cuándo no se debe meter en nuestra plaza para que se metan esas armas? Eso lo vas a ver. Eso lo vas a ver. La pregunta es si va a querer actuar en ese momento. Tiene que enfrentarse a la situación, si no, no. ¿Cómo sabe cuando le quieren tumbar a la novia? Ahora usted a veces dice, bueno, pues ni modo, ya. Ok. Pero pues, en primer lugar, si usted estuvo ahí primero, es porque le encontró algo simpático, ¿no? Ella, usted, pues. Entonces usted lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las virtudes que yo debo entonces continuar? Digo, su novia no lo va a dejar nomás porque sí. Lo va a dejar porque usted estuvo portando medio mal. Supongo yo, digo, a lo mejor no es cierto y ella se porta mal, pero lo único que estoy diciendo es, uno sabe cuándo, el problema es cómo reacciona en ese momento. Y es muy fácil hablar sin enfrentar la opción. ¿Okay? Muy fácil lo que le estoy diciendo, porque lo digo aquí, ustedes no van a decir que no, pero si estoy parado enfrente de 5,000 personas, si estoy parado enfrente de 2 con pistola, ¿qué tan valiente voy a ser? Bueno, antes que la valía, por cierto, la prudencia, ¿ok? Prudencia es más importante que valor, porque es parte de ser valiente. Eso ya lo dijo Sócrates, así es que no se preocupe. ¿Cuál era lo que decía? Decía, ¿sabes qué? Hay que ser suficientemente inteligente para saber cuándo retirarse para dar una segunda batalla.
Porque pues, sí, ahí te mueves con la cara al frente y al sol y todo lo demás. Pues, sí. Ok, pero aquí lo que estamos platicando es que el México corporativo entonces nos va definiendo los oligopolios. Por eso somos una nación de oligopolios. Y la cultura política del nacionalismo revolucionario está definida en esto. Es un país laico que mantiene a la Iglesia Católica fuera de la vida pública. Es un país agrarista que reparte tierra a los campesinos, protege el ejido e imita, perdón ahí por el I, e imita la expansión de la propiedad privada en el campo. ¿Sí? Un país sindicalista que apoya la organización sindical de los trabajadores y la defensa de sus derechos laborales. Un país nacionalista que contiene la influencia de su adversario histórico Estados Unidos. Un país estatista donde el Estado garantiza el equilibrio social mediante el reparto corporativo de protecciones y subsidios. Y para lograr estos propósitos, el Estado es dueño y administrador único de los bienes mayores de la nación, el petróleo, la electricidad, los bancos, los teléfonos, las aerolíneas, los ingenieros azucareros. Es decir, este es el concepto, la propiedad importante es la propiedad social. Si necesito nacionalizar los bancos, los nacionalizo. Si necesito nacionalizar los teléfonos, los nacionalizo. Si necesito nacionalizar la electricidad, la nacionalizo. Si necesito nacionalizar el petróleo, lo nacionalizo. Si necesito nacionalizar las aerolíneas, las nacionalizo. No tengo problema. El bien supremo es el de la nación, de México, de los mexicanos, y yo soy el protector del pueblo. Es toda una filosofía. Es una manera de ver el mundo conveniente sin duda a quienes manejemos el país, pero es una definición. El Estado, no es el individuo. Todo lo que vimos en las clases anteriores, aquí está. Es una definición. ¿Quién debe regular? ¿Quién debe manejar? Entonces me voy a justificar con teorías keynesianas, me voy a justificar con teorías marxistas, me voy a justificar con todo lo que yo pueda utilizar para justificar algo en lo que yo creo, que se llama nacionalismo revolucionario. Hoy lo encuentran ustedes en un montón de gente que les dice, nos estamos vendiendo a los yanquis. El concepto antiamericano. Tenemos que ver a América Latina y no a Estados Unidos. Es todavía un sentimiento de donde venimos. ¿Sí? ¿Vamos a permitir que se invierta en el petróleo? No. Soberanía nacional afectada. Las crisis entonces en los últimos 40 años son crisis que han sido producto de esta mentalidad, que es una mentalidad de que el gobierno es el que debe proveer todo. Puede ser mucho más acendrada o menos. Es decir, o estoy absolutamente convencido y entonces me voy hasta el extremo, o no, pero de todos modos yo soy el guía, el tutor. Pero puedo llegar hasta ser el dueño, ¿ok? Pero lo mínimo es soy el guía y el tutor. Y por lo tanto, yo apoyo con finanzas públicas. Y este es el problema, que como hacemos exceso de gasto, pero también queremos dar subsidios y componendas y demás, no tengo el equilibrio entre ingreso y gasto. Y de esta diferencia vienen las crisis, que son todas ellas producto de crisis de finanzas públicas. De ahí la mentalidad del año 2010. El déficit debe ser cero, porque tanto nos llevó esto, errores de política económica por dispendio fiscal, imprudencia o megalomanía financiera. López Portillo. Voy a manejar la abundancia. Cada crisis separa un poquito más a la sociedad de los gobiernos priistas y a los gobiernos priistas del poder. ¿Sí? En este concepto, ellos van perdiendo la relación de la verdad. Vamos a regresar a lo del desarrollo estabilizador, pero ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas en que yo voy perdiéndome entre sociedad y yo. La crisis es la pareja de la transición democrática, la nueva sociedad cobra las urnas los errores de los gobiernos de la revolución, la época del nacionalismo revolucionario se va diluyendo en un horizonte de crítica pública y la tierra prometida es la democracia. Cuando alcancemos la democracia, México se resuelve. Mala suerte, la conseguimos. 1997, no 2000, ¿ok? 1997. El PRI pierde por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y al perderlo empieza verdaderamente la democracia. Había empezado antes en transformaciones estatales, pero ahí ocurre el cambio. Y ahí lo que nos quedamos es que ahora sí estamos en problemados, porque no hay un referente común.
porque no pensamos igual, porque no tenemos el concepto de nacionalismo revolucionario. Porque yo como panista pienso distinto de ustedes como priistas, de ustedes como perredistas, de ustedes como... Y entonces entramos en un conflicto porque no hay una definición de hacia dónde queremos llevar este país. ¿Okay? Y ese es el problema, no tenemos un proyecto de nación. Tiene sus bondades y tiene sus defectos. Las restricciones, por lo tanto, proceden ¿de qué? Del exceso de gasto del sector público y la falta de una estructura fiscal sana para financiarlo. Reforma fiscal. La aparición de una clase urbana que requiere de subsidios para crecer y desarrollarse, obligando a pérdidas del sector público. Los déficits causan deuda pública que se convierte en un lastre para el crecimiento de la economía y el papel de la deuda pública cuando sale de ser interna a externa nos pega en la balanza de pagos. Estos son los episodios que vamos a ver cíclicamente. ¿Qué quiere decir finanzas públicas y crecimiento? Esto es lo que estamos diciendo que el país debe hacer. El crecimiento y la creación de empleos, el fortalecimiento de nuestro mercado interno, una inserción rápida y exitosa en el nuevo contexto internacional, no se logran por decreto ni por exhibir una unidad en el diagnóstico. Solamente se puede dar con altas tasas de inversión y con un alto consumo sostenido. Para crecer una tasa superior al 5%, se debe tener una inversión sostenida de por lo menos 25% del PIB, según el cálculo del Centro de Estudios Económicos Sector Público. Yo digo que 20%, pero en fin, voy a dejar en 25%. China y Corea invierten 40% de su PIB. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Solo así podemos generar 1 millón de empleos al año. Es inevitable una reforma integral de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la inversión precisa estabilidad y un marco macroeconómico predecible, mayor certeza en el futuro. Los cálculos de los proyectos que determinan la inversión solo son viables en un entorno sin desequilibrios fiscales permanentes, sin inflación, sin una balanza de pagos desnivelada, con certeza jurídica en los derechos de propiedad y con seguridad en bienes y personas. ¿Cuántos de estos lo tenemos? Desequilibrios fiscales permanentes. Pues depende. ¿Qué pasa si el precio del petróleo se derrumba a $18 el barril? ¿Ok? Entonces no tenemos, esto hay que dejarlo claro, no tenemos un equilibrio fiscal permanente. Tenemos un desequilibrio fiscal permanente porque no hemos resuelto el hecho de que nuestras finanzas públicas dependan del petróleo. Inflación, es cierto hasta que esto ocurra. Pero por ejemplo, bueno, ahorita que ha estado hablando mucho de inflación, yo leí ahorita, creo que hoy, no me acuerdo qué día, que México, digo, no es una cifra de 15%, pero que México era el 7º país con mayor inflación de la OCDE. Así es. Pero no estamos en un déficit, no estamos incurriendo en déficit. Tenemos 3% del PIB. Es mínimo, es... Decente. Sí, ¿no? La pregunta, todo es relativo. ¿Sí? No es como tampoco... O sea, No traigo 12% como los americanos y no traigo 16% como los no podemos asumir que simplemente por no tener déficit no va a haber inflación. Ah, no, pero sí podemos asumir que con déficit sí hay inflación. Si tenemos un déficit fuerte, finanzas descontroladas nos va a provocar finalmente un problema de inflación. ¿Ok? Pero el punto fundamental aquí es, yo puedo aceptar un déficit por un periodo de tiempo X, pero si ese déficit es permanente, entonces el gran riesgo es, aunque tengamos equilibrio fiscal hoy, nuestras finanzas públicas muestran un desequilibrio permanente, porque si se cae el precio del petróleo, entonces mi verdadero problema no es este que está mencionando usted, mi verdadero problema es cuando yo proyecto 5 o 10 años, me preocupo, y un programa de inversión mío no es un programa de 1 año o 2, o en su defecto, las inversiones que traigo a México son de 2 o 3 años, porque es lo que tengo de panorama. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante para estos cálculos el que tengamos esta certidumbre. El que tengamos una balanza de pagos que no se va a devaluar de pronto la moneda y por lo tanto va a provocar una crisis cambiaria. Derechos de propiedad y seguridad de bienes. Y eso implica que las finanzas públicas de nuestro país que tienen este problema deben ser corregidas. Pero cuando hablamos de finanzas públicas, todo el mundo habla de impuestos únicamente. También tenemos que ver la parte del gasto. ¿En qué gastamos? ¿De qué tamaño debe ser el Estado mexicano con lo que tenemos de impuestos el día de hoy?
si nos fuéramos nada más a impuestos, como lo que nos permite sufragar el gasto, y tengo el 10% del PIB de recaudación de impuestos, ¿de qué tamaño debe ser mi gasto? Entre el 10 y el 12, ¿sí? Si tuviera un gasto del 10 al 12 y traigo un gasto hoy del 22, tengo 10 puntos que me está dando ¿quién? El petróleo. Y por lo tanto ese es mi desequilibrio. ¿Ok? Esa es la necesidad de la reforma integral de las finanzas públicas, pero no de ahora, desde entonces. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que quiero hacer, y si quiero hacer esto, que es el gasto, necesito el ingreso. Porque el gasto lo necesito para sostener un poder judicial que valga la pena, un poder ejecutivo que tengo, un legislativo y entes públicos autónomos como el IFE, y esto me obliga a tener programas que quiero llevar a cabo en México. Acabo de duplicar el gasto en seguridad, sigo teniendo problemas ahí en las calles, voy a duplicar otra vez el gasto en seguridad, pero no tengo ingresos, ¿hasta cuándo voy a llegar? Tengo un problema, mi gasto y mi ingreso no son equivalentes. Pero el otro problema es que México está cambiando. En 1790 solo 8 de cada 100 mexicanos vivían en ciudades, en 1928 de cada 100, en 1980 66 de cada 100 y en el año 2000 70 de cada 100. ¿Okay? Es decir, estamos creciendo a una velocidad tremenda como urbanización. Pues por eso están todos los escándalos de seguridad. ¿Sí saben ustedes que el número de muertos por 100,000 habitantes es menor al que teníamos hace unos años, el de hoy? ¿No sabían? También la población. Sí, bueno, hay más muertos porque hay más población, pero el número por 100,000, que es el patrón correcto, no, pues si no es muy difícil, ¿no? O sea, vamos a llegar aquí, pues sí, pues en Andorra no pasa nada, pues sí, pues en Andorra no llega a 100,000 habitantes. Pero, digamos, pero, ¿cuál es el punto nuestro? El punto nuestro es sí, son los mismos, pero como nos hemos urbanizado, es mucho más notorio y lo tengo ahora en centros urbanos. Entonces, como estamos todos juntos, no es lo mismo, perdón por el uso de esto, el incidente que nos ocurrió hace un momento aquí, que si hubiera ocurrido en cualquier lugar, porque aquí lo vivimos, ¿ok? Y lo vamos a vivir porque estamos en el salón de clase. Entonces, el punto de esto es, la urbanización me está llevando a que yo note mucho más este tipo de problema. Tenemos además este problema de comunicaciones y tenemos una nueva situación urbana consumista. ¿Y cuál es el papel de la deuda en el crecimiento? Esto es del artículo de Jorge Fernández que ustedes van a leer. La deuda permite aprovechar oportunidades de inversión rentables, elevando el producto disponible para los habitantes del país. La deuda permite escapar de una situación en que cada peso adicional de inversión se realiza a costa de un peso menos de consumo en el presente. Esta situación limita seriamente las posibilidades de inversión cuando el margen para reducir el consumo es estrecho, por lo que la contratación de deuda puede ocasionar una ampliación considerable del conjunto de inversiones realizables. La deuda se transforma en inversiones productivas que generan en el futuro recursos suficientes para pagarla en los términos acordados y además dejan un remanente para el país. Todo esto es cierto si nos endeudamos para invertir. ¿Ok? Si nos endeudamos para consumir, todo esto es falso. ¿De acuerdo? La deuda es buena, sí, pero invierte. Pero si usas la deuda para gastar, todo esto pónganlo al contrario. Nos va a limitar seriamente más inversiones porque ahora tenemos que usar más dinero para pagar el servicio de la deuda y por lo tanto nos limita consumo y nos limita inversión. Entonces, no es el problema de la deuda del país, la deuda en sí, es el uso de la deuda. Pero volvamos al nacionalismo revolucionario. Si yo estoy convencido que mi papel es surtir papel del baño como Estado, además de todo lo demás, lo que estoy diciendo es cuando no me alcanza el dinero y estoy obligado a hacerlo, me endeudo para comprar papel de baño para surtirlo a la población. Es un extremo, pero es real. Y eso es lo que pasa en México en ciertos periodos. Aquí nos vamos a parar. Aquí es donde empieza la ruptura de los grupos del poder por los cambios que acabamos de ver con Cárdenas. Nos vemos la semana que entra.